El mayor desastre económico y alimentario de la historia de la humanidad, una de las mayores crisis a las que jamás un país se ha enfrentado nunca. Después de una gestión económica tan desastrosa, nadie se imaginaría qué ocurrió en pleno siglo XX. La historia de la China moderna, y en particular la revolución comunista de la que, no sin enormes contradicciones, ha emergido el Estado chino actual, tiene su origen entre 1958 y 1962. Alrededor de 45 millones de chinos perecieron a causa de los trabajos forzados, la violencia y la hambruna a los que fueron sometidos por el gobierno de Mao Zedong. Obsesionado con la empresa frenética de Gran Salto Adelante, su iniciativa, destinada a superar el modelo económico occidental en menos de 15 años, causó una de las mayores catástrofes humanas de la historia. La industria, el comercio, el sector agrario y la vivienda en la China de Mao. Corrían tiempos oscuros para el gigante asiático. El triunfo de la China comunista en la Guerra Civil China había llevado a Mao Zedong al poder, convirtiéndose en el dictador y líder de la recién creada República Popular China. Sin embargo, los inicios del comienzo de Mao fueron bastante tortuosos. China se encontraba totalmente devastada por la guerra, la cual habría cobrado millones de víctimas. Mao quiso emular a Stalin y adelantar a Gran Bretaña en la producción industrial. Humillado por los soviéticos que lograron en 1957 lanzar el Sputnik al espacio, regresa a China e impone la industrialización masiva y la destrucción de la propiedad privada, así como la militarización y la residencia en comunas. Las casas fueron confiscadas, muchas de ellas se derribaron para utilizar sus materiales en la construcción de cantinas, dormitorios y fábricas, o producir fertilizante. Las familias rurales fueron destruidas y sus miembros separados para siempre. Destruida la agricultura, interrumpido el comercio, se desarrolló una industria depredadora que consumió muchos más recursos de los que era capaz de producir. El hambre atroz que se extendió por el país fue ignorada, porque los cuadros del partido no se atrevieron a decir la verdad. Las requisas no se detuvieron. La esperanza de vida, que era de 50 años en 1958, cayó por debajo de 30 en 1960. Al año siguiente, cuando Mao se enfrentó a la catástrofe por un momento, quedó claro el inmenso error cometido. Según él, no era suyo. El germen de la siguiente oleada de destrucción, la Revolución Cultural, iniciada en 1966, le permitiría salir del paso como líder incontestable. Sin el comunismo y el apocalipsis traído por Mao y sus secuaces, quizás China hubiera comenzado mucho antes su camino hacia la prosperidad. Aunque las encuestas a día de hoy digan que fue bueno en un 70% y malo en un 30%, Mao creyó que la movilización del principal recurso de China, una mano de obra integrada por cientos de millones de seres humanos, catapultaría al país a una posición superior a la de sus competidores. China no seguiría el modelo de desarrollo soviético, que se había basado sobre todo en la industria pesada, sino que andaría sobre dos piernas. Se movilizó a las masas de campesinos con el objetivo de transformar a un mismo tiempo la agricultura y la industria, y convertir una economía subdesarrollada en una moderna sociedad comunista en la que todo el mundo viviría en la abundancia. En el intento de alcanzar este paraíso utópico, todo se colectivizó. ¿Te interesa el caso? Déjanos un me gusta para apoyar al canal y continuar trayendo cada semana noticias de economía como esta. La abundancia prometida no solo motivó uno de los mayores asesinatos en masa de la historia humana, sino que también infligió daños sin precedentes a la agricultura, el comercio, la industria y el transporte. Se arrojaron casos, sartenes y herramientas a hornos caseros para incrementar la producción nacional de acero, porque se creía que esto era uno de los indicadores mágicos del progreso. El ganado disminuyó rápidamente no solo porque se sacrificaba a los animales para el mercado de exportación, sino también porque estos caían en masa frente a las enfermedades y el hambre. Por mucho que se trazaran planes extravagantes para la edificación de gigantescas granjas de cerdos que iban a abastecer de carne todas las mesas, habría sido difícil concebir un sistema que implicara un mayor despilfarro, un sistema en el que los cereales recolectados se echaran a perder en el campo arrumbados junto a caminos polvorientos mientras los seres humanos buscaban raíces o comían lodo. El intento de dar el salto hacia el comunismo tuvo como resultado la mayor demolición de propiedades en la historia de la humanidad. Superó en muchos los efectos de cualquiera de las campañas de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el 40% de los edificios quedaron en ruinas porque se emplearon los materiales de las casas para crear fertilizante, construir cantinas, alojar a los aldeanos, arreglar los caminos, abrir espacios para un futuro mejor o simplemente castigar a sus ocupantes. El entorno natural tampoco salió indemne. No sabremos jamás la superficie boscosa que se perdió en el curso del Gran Salto Adelante. Pero en cualquier caso, un ataque intenso y prolongado contra la naturaleza destruyó hasta la mitad de los árboles en algunas de las provincias. Los ríos y las vías de agua también se resistieron a lo largo y ancho del país. Las presas y los canales construidos por cientos de millones de granjeros a un coste humano y económico muy elevado resultaron en su mayor parte inútiles o incluso peligrosos y provocaron corrimientos de tierra, obstrucciones de vías fluviales, salinización del suelo e inundaciones devastadoras.
El partido de Mao y la convivencia en la China comunista. Mao fue el arquitecto del gran salto adelante y por ello es el principal responsable de la catástrofe que este ocasionó. Tuvo que luchar para imponer sus puntos de vista, tuvo que regatear, engatusar, provocar y ocasionalmente atormentar o perseguir a sus colegas. A diferencia de Stanley, no arrastraba a sus rivales a la mazmorra ni los hacía ejecutar, pero sí tuvo poder para expulsarlos de sus cargos, arruinarles la carrera y privarlos de los muchos privilegios que se derivaban de un rango elevado dentro del partido. La campaña para adelantar al Reino Unido empezó con el presidente Mao y terminó cuando este, unos años más tarde, autorizó a sus colegas a retornar a un enfoque gradualista de la planificación económica. Pero no habría logrado impulsarse si Liu Haoqi y Zhou Enlai, los dos líderes con más poder en el partido después del propio Mao, hubieran actuado contra él. Ellos a su vez se procuraron el apoyo de otros colegas de alto rango por medio de cadenas de intereses y alianzas que llegaban hasta las aldeas. En las ciudades los obreros robaban, evitaban el trabajo, saboteaban activamente el plan económico, mientras que en el campo los granjeros incurrían en una variedad de actos encaminados a la supervivencia, desde consumir el grano directamente en los campos hasta marcharse a la aventura en busca de una mejor vida. Otros robaban en los graneros, prendían fuego en los despachos del partido, asaltaban trenes de carga y ocasionalmente organizaban revueltas armadas contra el régimen. Pero la capacidad del pueblo para sobrevivir se veía muy limitada por su propia posición en una elaborada jerarquía social que enfrentaba a pueblo y partido. Y algunas de las personas que integraban el pueblo eran más vulnerables que otras. La supervivencia adentro implicaba ser desobedientes, pero las múltiples estrategias de supervivencia que concibieron los individuos en los más diversos niveles, desde los granjeros que ocultaban el grano hasta los cuadros del partido que falsificaban los libros de contabilidad, tendieron también a prolongar la vida del régimen. La ofuscación era el modo de vida comunista. Había que mentir para sobrevivir, y como consecuencia de ello, la información que llegaba al presidente estaba muy distorsionada. La economía planificada requería la obtención de una gran cantidad de datos precisos, pero en todos los niveles se distorsionaban los objetivos, se hinchaban las cantidades y se prescindía de las políticas que chocaban con los intereses locales. Igual que ocurría con la búsqueda de beneficios, también había que reprimir continuamente la iniciativa individual y el pensamiento crítico, y se instauró un estado de prohibición permanente. El pueblo y los obreros de Mao. En las fábricas caseras donde se realizaba la producción de alimentos, se decidió repartir por todas las comunas pequeñas hornos en los que se fundían metales para hacer acero, y así no tener que importar maquinaria pesada del extranjero. El problema de colocar a millones de chinos a producir acero en pequeños hornos en los patios de sus casas provocaba que el acero fuese una auténtica basura de mala calidad, ya que la mayor parte de los chinos no sabían hacer buen acero o simplemente descuidaban el proceso de producción para llegar a sus objetivos, que se medían en kilos producidos. Realmente nadie avisó de esta situación por un simple motivo de miedo. Las autoridades locales de las comunas sabían lo que pasaba, pero nadie se atrevía a alzar la voz contra las políticas de Mao sobre la fundición de acero en las comunas, algo que ocurrirá durante gran parte de la Gran Hambruna. Esta noticia es verdaderamente impactante, pero ¿conoces algo más impactante? Comenta la noticia que más te haya impactado. Si es que aún no la hemos analizado en el canal, intentaremos analizarla por ti. Continuemos. A medida que más y más trabajadores comenzaban a emigrar a las ciudades conglomeradas para trabajar en las fábricas de acero más grandes, las comunas comenzaron a dar muestras de que aquello no funcionaba bien, principalmente por tres motivos. Primero, las autoridades locales que se pusieron al frente de las comunas no tenían experiencia de gestión y derrocharon grandes cantidades de mano de obra en infraestructuras inútiles. Tener un buen puesto en una comuna a menudo no garantizaba un buen desempeño, pero era más importante ser fiel y leal al Partido Comunista que ser un buen gestor, lo que provocó tremendas ineficiencias. Segundo, muchos trabajadores no tenían incentivos a trabajar duro y se escaqueaban de realizar las más duras tareas, algo que se incrementó cuando el hambre empezó a debilitar a la población. Esto llevó a las autoridades a llevar a cabo miles y miles de asesinatos y torturas para forzar a los campesinos a darlo todo por el todo en su jornada laboral. Finalmente se estableció un sistema de puntos en el que los campesinos solo comían en función de lo que habían producido, por lo que todos aquellos con alguna enfermedad que les impidiese trabajar acababan muriendo de inanición. Tercero, en muchas ocasiones, los objetivos que las autoridades centrales ponían a las comunas eran sinceramente irrealizables. Por ello, las autoridades locales falseaban las estadísticas para evitar castigos que a menudo podían suponer la muerte. El problema es que el cálculo del alimento que se llevaba el gobierno a las ciudades y que vendían a otros países se hacía sobre esas estadísticas falsas, por lo que en las comunas no quedaba al final nada. Problemas ambientales.
Una serie de sequías, tormentas e inundaciones reventaron miles y miles de hectáreas de cultivos, creando una situación extremadamente muy limitante. Las autoridades chinas se equivocaban identificando a un nuevo enemigo subestimado: los gorriones. El gorrión es un pájaro que se alimenta de grano, por lo que algunas cosechas estaban afectadas por la presencia de estas aves, así que el gobierno chino ordenó una caza furtiva indiscriminada del gorrión, dando muerte a millones de estos. El problema era que los gorriones se alimentaban del grano, pero también de insectos, así que por toda China comenzaron a haber plagas de insectos como las langostas, las chinches o los saltamontes, que arrasaron con cosechas enteras sin que nadie pudiese hacer nada por evitarlo. El gobierno de Mao se centró en eliminar los mosquitos, las moscas y a las ratas por las enfermedades que transmitían, lo que agravó el problema de la presión por producir más y más grano. Esto conllevó a las autoridades chinas a aumentar el número de semillas sembradas por metro cuadrado, lo que desfertilizó los campos e hizo que fueran muchas las plantaciones en las que no creciese nada. También se removió la tierra y se enterraron las semillas a demasiada profundidad bajo la falsa creencia de que la tierra profunda era más rica. Además, los sistemas de riego habían sido mal planificados, lo que también causó que muchas plantaciones se secaran. A pesar de esta serie de malas decisiones operativas, no doblegaron el temple y la voluntad de Mao de ser consciente de que todas estas medidas estaban provocando la muerte de millones de sus camaradas. Mao estaba dispuesto a pagar este alto precio para evitar el ridículo internacional. China no pidió ayuda a la comunidad internacional, sino que además continuó exportando alimentos al resto del mundo y pagando con grano la deuda que había contraído con la antigua Unión Soviética. Esto provocó situaciones en las que los campesinos chinos acampaban a las puertas de los asilos y almacenes de grano, implorando a las autoridades que abriesen las puertas para poder comer. Mao y su gobierno no solo establecieron una política de absoluto secretismo ante lo que estaba pasando, sino que además implementaron un auténtico régimen de terror contra aquellos que protestaban por la situación, del que especialmente no se salvaban ni los niños. Los castigos eran duros por robar comida, como extraer las raíces de los campos o esconder granos en los pantalones. Todo se castigaba con muertes de las más crueles. A pesar del desarrollo proveniente posterior a Mao, China experimentó una leve mejora en las décadas siguientes. La gran hambruna china fue un reflejo devastador que tuvo un profundo impacto duradero en la economía china. El país asiático es un recordatorio sociopolítico de los peligros del autoritarismo y la importancia de apreciar la libertad individual. También sirve de recordatorio de que incluso las políticas mejor intencionadas pueden tener consecuencias no deseadas y devastadoras para la sociedad. En los años transcurridos, China ha logrado grandes avances en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, la hambruna sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de China y su legado continúa siendo objeto de debate. Algunos argumentan que la hambruna fue un sacrificio necesario en la búsqueda de la modernización, mientras que otros argumentan que fue una tragedia prevenible causada por las políticas imprudentes de Mao Zedong. La gran hambruna china es un tema complejo y controvertido. Sin embargo, no hay duda de que fue un punto de inflexión importante en la historia de China. Es un recordatorio de la importancia de los derechos humanos, los peligros del totalitarismo y la necesidad de políticas económicas sólidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te interesa el mundo de las noticias económicas globales, este es el canal correcto. Cada semana subimos investigaciones realizadas por economistas independientes sobre los mercados financieros hasta análisis profundos sobre las tendencias económicas y de inversión más relevantes. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!